Bien, continuando con las actividades de nuestra secuencia número 11 de nuestro libro de ciencias de tercer grado y, digamos, haciendo el seguimiento a lo que serían nuestras actividades relacionadas con la secuencia número 7, que dejamos, digamos, a la mitad, porque en realidad es una actividad 4 que consideré que se podía hacer en dos partes. En esta ocasión solamente vamos a tratar lo que es la sesión número 8, que termina con el desarrollo de la actividad 4. Aunque se ve pequeña, me gustaría que le pusiéramos atención a cada una de estas cuestiones. Bien, vamos a analizar y discutir este experimento de la pila hecha con latas. Aquí nos marca el autor del libro una reacción en la cual, como puedes ver aquí en el libro, nos marca esta reacción de oxidación, en el entendido que el aluminio, aquí está involucrado el aluminio, va a entrar en reacción con el oxígeno. Muchas veces para nosotros nos viene a la mente que la oxidación es un fenómeno en el cual un metal se une con oxígeno, y hasta cierto punto tiene razón. Aquí se enfoca en que el aluminio, que tiende a ceder electrones, por así decirlo, entrará en contacto con el oxígeno, que tiende a aceptar, digamos, 2 electrones por cada átomo. Quizá ahorita no le agarres mucho la idea, pero estamos hablando de que se va a formar un tipo de óxido de aluminio, para lo cual, para mantener este equilibrio, digamos, esta es una reacción química, esta que te estoy aquí escribiendo, para mantenerlo se requiere un balanceo, es decir, en realidad para que esto se cumpla necesitamos 2 átomos, o 2 moles, por así decirlo, de aluminio, más 3 de oxígeno, y nos darán 1 mol de óxido de aluminio. Ahora, quizá ahora todavía no la agarres del todo digamos, la idea. Esto no viene en tu libro, yo te lo pongo. ¿Por qué? Porque lo que te quiero enfatizar es que en nuestra pila vamos a utilizar cobre. Bueno, el cobre va a pasar por un proceso muy parecido. Es decir, tanto el aluminio como el cobre se pueden oxidar. Pues sí, se pueden oxidar. En el entendido que oxidar aquí, como se entiende en esta zona, oxidar se refiere que unes un metal con el oxígeno. Ahora, entonces, vamos a ampliar un poquito más el concepto de oxidación. El inciso A me pregunta cuál de los metales utilizados, en este caso aluminio o cobre, se oxida más rápido. Bueno, esta reacción o estas dos reacciones no me van a servir para determinar cuál se oxida más rápido en comparación con otro. Sabemos que los dos se pueden oxidar. Pero bueno, dice, primero aclaremos a qué se llama oxidar y reducirse, porque como hemos visto en los videos anteriores y en tus sesiones anteriores, la reacción oxidorreacción, o mejor dicho, redox, implica forzosamente que se presente la oxidación y la reducción simultáneamente. Un elemento no puede oxidarse si otro no se reduce. Entonces,
Cuando estamos hablando de reacciones de óxido-reducción, en este caso estaremos comparando la reacción que se presenta en nuestra pila, porque tenemos una reacción redox en nuestra pila. Vamos a ver esta tabla. B y A son dos elementos de nuestra tabla periódica. En este caso, en la oxidación, se considera que ese elemento va a perder electrones cuando empiece a reaccionar. Su estado de oxidación se hará más positivo. También se puede decir que ese elemento se oxida. Es decir, podríamos decir que son sinónimos, por así decirlo, no son palabras propiamente dichas, pero oxidarse significa perder electrones. Ojo con esto que viene aquí abajo. Si B da electrones o los pierde, entonces será un agente reductor, porque hace que el otro elemento, vamos a inventar el elemento A, que está reaccionando, tiende a ganar electrones. Uno los pierde y el otro los gana. Y bueno, ¿qué es la reducción? Reducirse se refiere a que un elemento va a ganar electrones. Su estado de oxidación se hará más negativo. Ahora, dice, A se reduce. Es decir, podemos mencionar que cuando alguien dice que este elemento se reduce, estamos diciendo que ese elemento gana electrones. En consecuencia, ese elemento A, ganando electrones, se convierte en un agente oxidante. O sea, al reducirse un elemento obliga al otro a oxidarse y viceversa. Este, al oxidarse, obliga al otro a reducirse. Entonces, tenemos dos elementos reaccionando, uno oxidándose y otro reduciéndose. Checa el movimiento del cursor, ¿eh? Este que se oxida va a perder electrones. Vamos a poner aquí. Y el que se reduce va a ganar electrones. ¿Eso qué tiene que ver con nuestro experimento? Porque, fíjate, cuando hablamos de un metal que se oxida, nos lleva a pensar aquellas situaciones en las que un metal presenta una acumulación de un material que se coloca en la superficie de este, como lo muestran las figuras. Es decir, muchos hemos dicho, la herrería ya se está oxidando. Y puedes ver que la herrería tiene una especie de polvo acumulado porque lo puedes limar y digamos debajo de ese polvo vuelves a encontrar el material del cual está hecha tu herrería. Pero al exponerse al sol, exponerse al aire, a la lluvia, pues poco a poco la herrería se va a ir maltratando. Por eso es que generalmente tendemos a pintarla. ¿Para qué? Para darle una capa de protección al metal. Pero bueno, en este caso estamos trabajando en nuestro experimento con una sección hecha de cobre y otra sección hecha de aluminio. Te regresaré a los apuntes. La lata es de aluminio y este espiral es de cobre, este conductor. Entonces, por eso estamos analizando tanto el aluminio como el cobre. Ahora, este experimento, que es distinto al que teníamos de las latas, que nos demuestra la presencia del óxido, es un experimento en el cual esta pieza de cobre y esta pieza de aluminio se mantuvo bajo agua salada durante 31 días y podemos ver que en los dos hay acumulación de óxido, pero ojo, no todos los óxidos son iguales. Aquí se ve una especie de polvo verdoso y aquí básicamente
podríamos ver algunas, parece como algodón, porque es muy suave, es muy fácil de quitar. Pero esta sería, digamos, las zonas donde se presenta la oxidación principalmente. Ahora, aquí tenemos que cuando quitamos este óxido, el óxido es este polvito o estas manifestaciones, volvemos a tallar y te das cuenta que el aluminio queda picado, es decir, como si hubiera perdido masa. Bueno, más bien no es como, perdió masa. En cambio, el cobre no es tan notable esa pérdida, porque básicamente si tú le vuelves a limar, por ejemplo, o lijar, ¿no?, que dicen algunos, vuelve a su color original, brillante. Ahora, dice aquí, una vez retirado el óxido, material que se acumuló durante esos 31 días, podemos ver que la pieza de aluminio, la derecha, tuvo un mayor deterioro en comparación con el cobre. Entonces, decimos, la pieza de aluminio perdió cierta cantidad de masa, mientras que el cobre prácticamente no tuvo ese desgaste. Las personas que pudieran ser, no sé, mayores de 40 años, sabrán que en las tuberías era mucho más común el uso del cobre hace 30, 40 años. No es que hoy no lo vendan, por supuesto que lo siguen vendiendo, pero hoy en día se utilizan más productos en casa para conducir, digamos, el agua, el gas, con materiales hechos a base de plástico. Pero en aquellos entonces era muy común en las tuberías utilizar cobre. Entonces sabemos que por cuestiones prácticas el cobre es más duradero para el uso, el transporte, en este caso de agua, en comparación de un tubo de aluminio. El de aluminio se picaría con relativa facilidad, se debilitaría, no sería un buen material para ese tipo de fluidos, el agua, ¿no? En este caso, aquí el cobre sería una mejor opción. No olvidemos que nos preguntaron que cuál de los metales utilizados se oxida más rápido. Los dos se pueden oxidar, como vimos acá, pero, o quien se va a oxidar más rápido va a ser el aluminio. Otra forma de saber si un material, en este caso, es decir, bueno, hace más rápido porque incluso hasta se deteriora. No quiere decir que no perdió masa. Por supuesto que perdió masa. Porque este polvo verdoso, en realidad, digamos, desgastó, pero lo desgastó muy poco, casi nada. Y en el aluminio sí lo desgastó bastante. Entonces quiere decir que si lo vuelves a meter, pues se va a ir desgastando y desgastando. ¿Y qué es lo que le estás quitando? Óxido. Entonces, ¿quién se oxida más rápido? Pues el que se oxida más rápido, el que genera más óxido, es el aluminio. Otra forma de saber si un material, en este caso el cobre o el aluminio, podrían oxidarse más rápido, puede determinarse con ayuda de la siguiente tabla. En el esquema podemos calcular el potencial. Déjame corregir aquí. En el esquema podemos calcular el potencial de electrodo que está relacionado con la reacción de oxidación. Claramente el aluminio tiene un potencial más elevado que el cobre, por lo que reaccionará más rápido el aluminio que el cobre mismo. Es decir, en esta tabla, porque eso de que le llamamos se está oxidando, es decir, se está desgastando la pieza, estaríamos hablando de un efecto que se llama corrosión. Se está desgastando. Ahora, ¿cuáles son los más resistentes? Pues estos. Dice, son más catódicos. Y estos serían más anódicos. Ya vimos el concepto de ánodo y de cátodo. Por aquí lo pusimos. El ánodo
sería el negativo y el cátodo sería el positivo. Bueno, entonces, como lo puedes ver, aquí están encerrados en esta tabla estos dos elementos, el cobre y el aluminio. Entonces, básicamente, entre más arriba te vayas, pues es más resistente a la corrosión. Por eso dice, menor tendencia a la corrosión, tolera más el contacto con el agua, con el oxígeno en sí. Aquí en el pie de esta imagen dice, las reacciones se escriben como semiceldas anódicas. La reacción de semicelda más negativa a la más anódica presenta la mayor tendencia a que aparezca la corrosión u oxidación. Ahora, en mi pila, ojo, no teníamos una pila de este tipo. Tenemos una pila con la lata, pero están en juego aluminio y cobre. Cobre está en medio, pero básicamente la idea es la misma. Del aluminio, como tiende más a la corrosión, ¿qué quiere decir? Que la pieza se va a empezar a desgastar. Oye, pero ¿por qué se desgasta? Pues es que va a empezar a mandar sus electrones. Pero los electrones tienen masa, los electrones pesan. Muy poquito, pero pesan. Pues estos electrones van a tender a irse al otro lado, es decir, hacia el cobre. Y poco a poco la pieza de aluminio se irá desgastando, mientras que la pieza de cobre va a irse acumulando esta cantidad de electrones. Es decir, va a ir ganando una masa. ¿En cuánto tiempo? Depende de qué tipo de puente tengamos aquí disponible. Por eso es que aquí dice que hay una solución conductora, agua y sal, agua y ácido u otras. En nuestro experimento de la lata tenemos agua y sal, que es cloruro de sodio. Entonces, una vez que ya está funcionando nuestra pila, sabemos que los electrones, por eso le puse la flechita, van a salir del aluminio y se van a ir al cobre. Se supone que deben seguir un circuito, porque no es nada más me paso del lado derecho y ya. No. Hay que circular, pero bueno, vamos para allá. Por eso aquí pusimos, cuando vemos el electrodo de la izquierda, que está hecho de aluminio, y el electrodo de la derecha de cobre funcionando en nuestra pila, podemos ver que desde la terminal del aluminio se comienzan a desprender los electrones de este, es decir, el aluminio se comienza a oxidarse. Acuérdate que es lo que dijimos, que oxidar es perder electrones. ¿Qué significa que está perdiendo electrones? Físicamente, con el paso del tiempo, esa pérdida de electrones llevará a observar un deterioro de la lata de aluminio, es decir, se va a ir picando la lata. Pero bueno, como es un experimento, en realidad no nos interesa mucho que dure la lata. Dicho en otras palabras, los electrones del material que se oxida tienden a desprenderse. En este experimento, los electrones del aluminio se irán hasta la posición del cobre. ¿Sí? Nos preguntan, oye, ¿y de qué terminal salen los electrones y cuál los recibe? Bueno, los electrones salen del aluminio y quien los recibe es el cobre. El cobre entonces se reduce, es decir, ganará electrones. Pero bueno, el circuito se tiene que cerrar, porque si no, no puede hacer esto que estoy haciendo con nuestro cursor. ¿Qué función cumple la disolución de sal? Pues bueno, ahí es donde entra otro concepto. Bueno, dice, la disolución de sal hará la función de puente salino. Cuando la sal se vierte en el agua, se generará una disociación de los iones de sodio, Na, y de cloro, Cl. Es decir, se van a separar y estos electrones los van a traer. ¿Quién los va a traer? Pues bueno, esta disolución, y formarán un circuito cerrado. Entonces, ¿cuál es su función? El puente salino o el tabique poroso, que algunos le llaman así, cierra el circuito, ya que permite la circulación de iones a través de ellos. Y otro, mantener la neutralidad eléctrica de las disoluciones de cada parte de la pila. Porque cuando se desprenden los electrones, hay protones aquí
que tendrán que unirse. Y bueno, se van a unir con estos iones de cloro. Y de aquí, al ir ganando electrones, pues estos electrones también algo tiene que suceder con ellos y se irán uniendo con los del sodio. Pero bueno, irán cerrándose y se irán moviendo los electrones. Ahora, argumenten si la reacción es endotérmica o exotérmica. Recuerda, si hay un desprendimiento de energía calorífica, luminosa, eléctrica, sería un tipo de reacción exotérmica, perdón. Entonces, este tipo de reacciones donde hay un flujo de electrones nos indica que habrá una generación de energía eléctrica. En nuestro experimento se pudo manifestar a través del LED, que eso lo vimos en la sesión anterior, que se encendió. Por lo tanto, estamos hablando de una reacción exotérmica. La conclusión es, nos dice, ¿consideran que hubiera funcionado con un alambre de aluminio? ¿Por qué? Es decir, que en lugar de haberle puesto aquí en nuestra pila aluminio con aluminio, o sea, esta lata ya es de aluminio y aparte un alambre de aluminio, pues bueno, la pila funciona a partir de una reacción química en la que el aluminio y el cobre se convierten en los reactivos de una reacción óxido-redox. El aluminio, ese elemento que irá perdiendo electrones, se oxida y el cobre ganará los electrones, se reduce. Es necesario un vínculo que mantenga el flujo de electrones. En este caso lo hace la disolución de sal en agua. Ese es el que cierra el circuito. Debido a que la diferencia de potencia entre el cobre y el aluminio es pequeña, se requerirá hacer más pilas que se conecten en serie para ampliar la cantidad de voltaje, que es lo que te manifesté, el hecho de que la persona del video que te recomendé en la sesión anterior, pues tuvo a bien mostrarnos cómo son 4 pilas en serie. Ahora, la pregunta que aquí se plantea es, si sustituyéramos el alambre de cobre por uno de aluminio, la pila no generaría potencial, pues su diferencial sería 0. Bien, entonces, la idea de esta pregunta, ¿qué hubiera funcionado? ¿Consideran que hubiera funcionado con un alambre de aluminio? Pues la respuesta sería no hubiera funcionado. Necesitamos básicamente un electrodo hecho de alguno de estos materiales y el otro hecho de alguno de estos otros materiales. Por eso a veces es común, por ejemplo, zinc con cobre, aluminio con cobre. Hay otras combinaciones, por supuesto, para generar una diferencia de potencial. Pero si ocupamos ya sean los dos de este material o los dos de este material, no habrá una pila que funcione. Es necesario que se dé una reacción de oxidación y de reducción. Entonces, pues bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Repasa estos conceptos, compáralos con alguna información que puedas obtener en la red. Si tienes alguna duda, déjanoslo en la caja de comentarios y te contestaremos. Bien, no queda de otra más que agradecer tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.